Bienvenidos a Iglesia Navidad Casa de Oración. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Vamos a alabar y adorar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a iniciar con este canto que dice que la gracia de Dios es increíble, que Él rompe el pecado y que su amor es fuerte y poderoso. Padre, te adoramos en este día y declaramos que en cada lugar tu poder se mueve. En el nombre de Jesucristo de Nazaret dejamos este servicio y la palabra en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a declararlo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a declararlo. Gracias sublime. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sabemos que Dios ha hecho mucho por nosotros. Lo que Cristo ha hecho vino a poner orden en nuestra vida, a traer paz y libertad. Vamos a declararlo. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. Dile, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a declararle. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Dile, digno es el Rey. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Dile. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, ahí donde tú estás, dile gracias Jesús por tu impresionante amor, tu impresionante gracia. Hoy te adoramos, gracias por perdonarnos, por darnos vida eterna, esta nueva oportunidad de poder venir hoy a adorarte y exaltarte como iglesia desde nuestros hogares. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a declarar que aun cuando tenemos muros rodeando nuestra vida o problemas, Dios tiene el poder para derribarlos y darnos esa paz y esa fortaleza.
muros rodeando estoy. sé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Mi espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. ¿Cuántos están seguros y saben que Dios nunca falla? Vamos a confiar en Él siempre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Dios siempre es fiel y siempre lo será. Vamos a poner toda nuestra confianza en Él. La noche acabará, tu paz se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. ¿Cuántos le alaban ahí? Vamos a declararlo fuertemente. En ti confiaré, Señor, siempre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Jesús dijo en una ocasión que cuando estamos en sus manos, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Él es nuestro pastor. Él es el que guía nuestra vida. Cuando oímos su voz y nos dejamos guiar por Él, podemos saber que esas montañas van a caer, esos problemas se van a terminar. Dios nos dará la victoria y podemos declarar por fe desde hoy: sé, Dios, que tú lo harás otra vez. Tú lo hiciste antes, lo volverás a hacer. Vamos a cantarlo juntos. Yo sé que tú, Señor, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Dios, si tú abriste el mar en el desierto, Sé que lo harás tú otra quitarás, vez. Señor, cualquier problema que enfrentamos y pasaremos en victoria. Y cada persona en sus hogares el día de hoy, Dios, puedan experimentar cómo tú abres ese mar en cualquier desierto que estén pasando. Vamos a cantarlo por fe y a declarar: Señor, en ti confío siempre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie,
Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, confiado andaré, tus promesas siguen fiel. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Dios, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en nuestra vida, y abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra que tienes preparados para nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me les bendiga. Les invito a que recibamos la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Hola, bienvenidos a Iglesia Nueva Vida y a Casa de Oración. Nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Soy el pastor Rogelio y hoy estaré compartiendo el mensaje, el sexto mensaje de esta serie, Comprometidos y Felices. Hemos mirado desde el inicio de esta serie que esas dos palabras como que a veces no las vemos juntas en una persona, o a veces una persona es muy comprometida pero no es feliz porque el compromiso parece ser que le agobia, o alguna persona puede ser muy feliz pero no tiene algún compromiso. Pero hoy vamos a entender una vez más que el apóstol Pablo le llama a través de esta carta que escribe a los cristianos en lugar de Filipo, que ellos podían ser personas comprometidas con Dios, con la gente, con sus familiares, y también felices para con Dios, para con sus vidas, para con todo lo que hacían cada día. El tema de hoy será mi meta o su meta. Vamos a mirar Filipenses capítulo 3 del verso 1 en adelante, y este es el sexto mensaje que compartimos en esta serie. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado a planear y decir, este año voy a hacer todo esto, estas son mis metas. Y como pudimos ver este 2020, muchos de los que quizá anotamos metas para el 2020 no se lograron. Dios cambió los planes de muchos de nosotros, pero ¿sabe qué? A pesar de que los planes han cambiado nuestros, los planes de Dios siguen siendo permanentes y no cambian. Nosotros no esperábamos una pandemia, nosotros no esperábamos esta situación en todo el mundo. Dios ya lo sabía, pero aún así podemos confiar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarle a que podamos meditar en este mensaje, mi meta. Cuando nosotros hacemos una meta, por lo regular tenemos objetivos claros. Hay gente que no sabe poner metas o no sabe cumplir las metas porque desea ciertas cosas, pero no tiene un plan específico de cómo llegar o cómo lograr eso. No sé si a usted le ha ocurrido ponerse metas al principio del año y que dice para el 31 de diciembre debo de haberlas cumplido. Pues mire, hay unas cosas más importantes que planear solamente unas metas a un año, en este año, a 5 años, a 10 años, o cómo se ve para su retiro. Más importante que eso, mi pregunta es, en su meta diaria, en su meta soñada, cuando usted diga, lo logré, ¿está incluido el plan para después de esta vida? ¿Su meta incluye la eternidad o su meta solamente se limita a lo que usted logre en esta vida? Y vamos a mirar en esta carta del apóstol Pablo cómo él nos va a llevar a decir, esta es mi meta. Y podemos encontrar tú y yo cómo podemos llegar a nuestra meta o mejorar nuestra meta o reenfocar nuestra meta. Si tú habías perdido ya el enfoque y habías dicho, sí, antes yo quería lograr ciertas cosas, pero con todo esto que ha pasado y lo que me ha pasado en mi vida, ya no tengo las fuerzas, ya no tengo las ganas. Quiero animarte el día de hoy y decirte, con Dios todo es posible. Y aunque tengas que redefinir esa meta, aunque tengas que iniciar de nuevo, quizá tienes que borrar la meta que tenías, pero puedes empezar de nuevo y decir, ok, Dios me está dando esta meta, y si Dios me la está dando, lo voy a poder lograr. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo desarrolla este tema escribiendo a estos creyentes en Filipo. Versículo 1 del capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo, después de hablar 2 capítulos enteros, empieza el tercer capítulo como si ya fuera a terminar o si fuera su conclusión, dando a entender todo lo que les he hablado. Mire, por lo demás, gócense. O sea, hay cosas que no tienes control. Yo no tengo control en muchas cosas. Quizá en tu matrimonio, quizá en tus hijos, quizá en tus finanzas, quizá en tu salud. Quizá tus metas se vinieron abajo porque dices, no supimos cómo llegó esto ni qué está causando realmente a la larga. Pero algo sabemos,
nos podemos gozar en Dios, aún cuando miramos quizá que nuestros planes están yendo a la deriva, hacia otros lados o no se están logrando en el momento. Pero Pablo les escribe, les dice, a pesar de lo que estén pasando, gócense. Algo que nadie te puede robar es el gozo de Dios. Ese solamente tú lo rindes o lo sueltas, pero nadie te lo puede robar. Nadie puede quitarte a ti ese gozo que Dios te da, más que tú solamente soltarlo y desenfocarte de lo que Dios te quiere dar. Esa es la única manera que tú puedes perder el gozo. De otra manera no hay nada, ni esta pandemia, ni nada en tu vida que esté pasando puede quitarte el gozo si tú no lo permites. El apóstol Pablo escribe y aparentemente él como que ya está repitiendo algo en este mensaje, porque él dice, a mí no me es molesto decirles las cosas. Yo no sé usted, pero hay ocasiones en que es bueno que la gente nos vuelva a repetir, hey Rogelio, recuerda que lo más importante es Dios. Hey Rogelio, recuerda que después de Dios lo más importante es tu cónyuge, es tu familia, son tus hijos. No es el trabajo, no es el afán. Hey Rogelio, recuerda, estás de pasada por este mundo. Quizá alguien te tiene que recordar, quizá hoy Dios te va a recordar a través de la predicación. Hey, tú fuiste creado para algo más grande que para este mundo solamente. Tú fuiste creado para una eternidad con Dios, no solamente para algo pasajero y momentáneo en esta vida. Quizá alguien te tiene que recordar, hey, recuerda, Dios te sigue amando, Dios te sigue dando oportunidades, Dios quiere que sigas adelante. Quizá es el momento que tú puedas reflexionar. Y cuando Pablo les menciona esa última palabra, para vosotros es seguro, quiere decir, para vosotros es útil. Es útil que yo les esté recordando. No que ellos no lo querían hacer, simplemente que a veces con el caminar en la vida, con las responsabilidades que tenemos que hacer, todos los compromisos, podemos descuidar ciertas cosas. Pero ahora una de las cosas que Pablo quiere advertirles y que es útil para ellos y que tenían que cuidarse era el siguiente verso, número 2, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, cuando ahí dice la palabra perros, no se refiere a los perros esos que andan en la calle, esos que probablemente alguna vez te han mordido estando en la calle o te han correteado, yo no sé, pero cuando llega a corretearte un perro, tú sacas fuerzas no sé de dónde. Y cuando un perro te empieza a ladrar, tú empiezas a cuidarte y alejarte en lo natural. Ahora, la palabra aquí, perros, era para describir o despreciar ciertas personas por sus comportamientos, por sus actitudes. Ahora, en este pasaje Pablo dice, quiero que entiendan que esto va a ser útil para ustedes. Ustedes tienen que guardar, quiere decir cuidarse. Cuidarse de esas personas despreciables. Y no estamos hablando de gente buena o gente mala solamente. Este tipo de personas eran malos obreros y eran aquellos que querían endoctrinar a estas personas que habían creído en Cristo, que la salvación era por gracia, que era por fe. Querían indoctrinarlos a que ellos tuvieran la circuncisión, y ahorita lo vamos a mencionar. Querían que ellos volvieran a la ley, que querían que ellos volvieran a las obras para, según esto, obtener salvación. Y Pablo dice, guárdense de ellos. No permitan que esas personas que les quieren hacer volver a ritos y a leyes, pensando que van a obtener la salvación, no permitan que los engañe o que los confundan. Guárdense de ellos. Verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Y la circuncisión es algo que fue ordenado por Dios, fue un pacto entre Dios y Abraham y el pueblo de Israel, que esto daría a conocer que eran parte del pueblo de Dios. Y todo varón que nacía al 8º día tenía que ser circuncidado. Y básicamente la circuncisión era el simbolismo entonces de que eran parte del pueblo de Dios. Esto solamente se le podía hacer obviamente a los hombres, a los varoncitos. Y esta circuncisión era parte del pacto entre Dios y el pueblo. Pero ahora Pablo no está hablando de que nosotros somos una circuncisión literal como lo fue antes. Está diciendo que la circuncisión realmente lo que da a conocer que tenemos un pacto con Dios ahora es espiritual. Ahora no es un acto físico, no es que cortas una parte de tu cuerpo. Pablo está muy en contra de estas personas, no en sí por la circuncisión, sino porque daban a conocer que sin esa circuncisión física en el cuerpo del niño, no les dejaba poder ser salvos o obtener la gracia y el favor de Dios. Pablo dice, no, la circuncisión somos nosotros en Cristo Jesús. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él menciona 3 cosas. Él menciona que nosotros somos la circuncisión, quiere decir, nosotros tenemos un pacto entre Dios y nosotros a través de Cristo. Número 1,
que se demuestra cuando servimos a Dios en espíritu. Nuestro llamado es servir. Si tú dices, yo soy un hijo o una hija de Dios, tus acciones deben de ser de servicio al prójimo. No al prójimo que a ti te agrada, no al prójimo que solamente es de tu misma religión o de tu misma denominación o de tu misma creencia o de tu misma teología. El prójimo, quien sea, aún aquellos que quizá para ti son despreciables, si tú les sirves a esa gente, si tú sirves a las personas en el nombre del Señor y les bendices, eso demuestra en ti que tú tienes un pacto con Dios, que eres parte del pueblo de Dios, no una operación. No algo físico, no algo que te cortas en tu cuerpo, no una obra buena, no una acción, no. Es el servicio en espíritu, que quiere decir interno, cuando Dios ha transformado tu vida, que sale de tu corazón, que no lo haces para presumir, que no lo haces para competir, que no lo haces por compromiso, porque tienes que, no es una carga, es un deleite y una bendición, porque sabes que Dios envió a su Hijo y que Jesús nos dio ese ejemplo. Él no vino a ser servido, sino a servir. La segunda cosa que él menciona es, el que tiene ese pacto entre Dios y él, como parte del pueblo de Dios, es alguien que se gloria en Cristo. Mira, los triunfos en la vida no se comparan a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si tú eres alguien que ahora puede decir, yo también como Pablo soy de la circuncisión, espiritualmente hablando, yo pertenezco al pueblo de Dios, yo le sirvo a Dios y lo único que me da alegría, gozo y en lo cual yo me glorío y puedo declararlo a todo mundo es que Cristo me ama y que Cristo murió por mí y que Cristo resucitó al tercer día y que Cristo regresará. Todo está basado en gloriarse en Cristo. Cuando alguien se gloria en que son muy buenos, en que no le hacen daño a nadie, en que no dicen malas palabras, en que ayudan a los pobres, en que ayudan al huérfano, en que ayudan a la viuda. Cuando alguien se gloria en eso, no están realmente entonces entendiendo lo que la verdadera circuncisión es, lo que el verdadero pacto con Dios es, la verdadera relación con Dios es. Porque con Dios nunca nos ganaremos la salvación, no podemos. Mire, la tercera cosa que él menciona es que tenemos la confianza total en Cristo. Esto quiere decir que cuando Dios nos salva, cuando Dios nos perdona, nunca, escuche bien, nunca llegaremos a decir, yo soy salvo por lo que hice, yo soy salvo porque aguanté, yo soy salvo porque llegué hasta el final, yo soy salvo porque hice todo lo que Dios me dijo. No somos salvos por eso, somos salvos únicamente por la muerte de Jesucristo, que vivió Él en la tierra perfectamente y cumplió toda la ley y nos dio la salvación gratuita porque Él pagó el precio. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces el apóstol Pablo escribe en enseñanza y le dice, miren, hay gente buena, entre comillas, hay gente que se cree religiosa, hay gente que cree que no le hace daño a nadie, hay gente que cree que eso le hace que Dios piense bien de ellos. Pablo dice, y eso no es así, es más, y si fuese, yo tengo más en qué confiar. Yo no sé usted, pero yo nunca he tenido el interés cuando era pequeño de yo ir a la iglesia, de yo leer la Biblia, era mi mamá la que me llevaba a la iglesia, no era porque yo quería. Pero llegó un tiempo en mi vida cuando cumplí, creo que ya 15 años, 15 o 16 años iba a cumplir, donde yo entregué mi vida a Dios genuinamente, de mi voluntad, de mi deseo. A partir de ese día que le entregué mi vida a Cristo, todo en mi vida empezó a ser un deseo, un querer. Quiero aprender de Dios, quiero obedecer a Dios, quiero aprender de su palabra, quiero servir a la gente, quiero hacer por la gente todo lo que yo pueda porque Cristo ha hecho mucho por mí. Empezó a nacer todo eso en mí, pero no por mí, no porque yo era bueno, por lo que lo quería, era porque Dios lo puso en mí. Y entonces yo reaccioné a ese sentir que Él puso al haberme hecho nacer de nuevo. Pero nunca he confiado en lo bueno que he sido o no he sido antes de Cristo, mucho menos después de Cristo. Pero hay gente que sí, hay gente que le va a decir, yo sí quise ir a la iglesia desde chiquito, yo sí quise estar en esta religión desde chiquito, yo no me he apartado, yo no he hecho drogas, yo no he tomado, yo no hablo malas palabras, yo honro a mis padres y te siguen la lista. Y Pablo dice, bueno, está bien, pero si a esos vamos, yo puedo aún confiar más en mí. Y él da una lista de cosas, el verso 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire, menciona varias cosas que dan a conocer lo que un judío en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, era algo sobresaliente
Él empieza y dice, yo fui circuncidado. A mí me hicieron eso que ustedes quieren que esta gente se haga ahora de grande, al 8º día, así como era el pacto entre Dios y el pueblo. Yo vengo del linaje de Israel, yo vengo de esa descendencia, yo no soy alguien mixto. Vengo de la tribu de Benjamín, una de las mejores tribus aparentemente reconocida en muchas ocasiones. Es la tribu donde sale el primer rey de Israel. Él dice, yo soy hebreo de hebreos. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que antes de que el pueblo judío fuera conocido como judío, era conocido como los hebreos. Pablo viene y dice, yo vengo desde el inicio, desde Abraham, desde la raíz, desde el linaje. Soy algo puro realmente en mi descendencia. Y aparte, yo era perseguidor de la iglesia, yo era fariseo. O sea que yo seguía la ley a lo más literalmente posible y la obedecía. Yo perseguí gente y lo estaba dispuesto a meterlos a la cárcel para que ellos entendieran que el único Dios era Jehová y que la única religión era el judaísmo. Pablo está diciendo, yo era irreprensible de la ley. Él practicaba la ley, se esforzaba en la ley. Pero él mismo es el que dice, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo puede alguien tener un celo tan grande, seguir una religión, obedecer a Dios aparentemente según su testimonio, venir de una descendencia, de un linaje tan puro del judaísmo? Y llega un momento en su vida donde dice, ¿sabes qué? Todo eso es lo que a mí me hacía vanagloriarme. Todo eso es lo que a mí me hacía confiar que iba a estar con Dios para la eternidad. Todo eso a mí me hacía sentir bien conmigo mismo de que estaba honrando y alabando a Dios. ¿Cómo llega este hombre a una edad ya madura y llega a decir, eso que yo tenía antes como ganancia, ahora lo noto como pérdida? Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces la respuesta de cómo alguien que crece en una religión, que crece de tal descendencia, de tal linaje, de tal reconocimiento, de tal educación, llega a decir eso es basura, porque entendió algo. Él seguía la ley, él seguía una religión, él seguía una tradición, pero el día que se encontró con Cristo, el día que él pudo decir ahora entiendo, el conocer a Cristo. Una cosa es crecer en una religión. Una cosa es crecer en la religión cristiana, en la religión católica, con los testigos de Jehová, en cualquier religión que usted quiera nombrar. Una cosa es crecer ahí y otra muy diferente es conocer a Cristo. Tener un encuentro con Él, un momento donde tu vida sea transformada. Y Él dice, y cuando eso sucedió en mi vida, yo tuve todo por basura. No me importó todos mis títulos pasados. No me importó lo que yo era o de dónde yo venía, con tal de ganar a Cristo. Y el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Escuche bien, Él era de las personas que entonces creía que Él tenía que ser justo por sus propias fuerzas y que sus acciones hablaban de Él como si fuera alguien justo. Hoy día no es así, en su vida de Él está predicando totalmente algo diferente, donde dice, no, ahora realmente quiero ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. Ya no por mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Él seguía o trataba de lograr una justicia que era basada en la ley. Ahora dice, ahora realmente sigo y dependo en Cristo por la fe. Y esto es lo que Hebreos 12:2 dice acerca de la fe, pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Escuche bien, cuando alguien depende de seguir la ley y hacer buenas obras y guardar un buen testimonio, muy probablemente puede caer en ese error de ser el iniciador de esa actitud, deseo de esa obra y el consumador de esa actitud, deseo o obra. Por el contrario, cuando tú y yo ponemos nuestra vida, nuestros ojos en Cristo Jesús, en su fe, reconocemos lo siguiente. Nosotros creemos en Cristo porque Él me dio la fe. No porque yo tengo mucha fe. No. Yo no tenía fe. Yo no podía tener fe. Él me la dio. Él la creó en mí. Él la inició. Y esta es mi confianza. Y la va a terminar. Pablo entonces está diciendo, la ley no es mala. Al contrario, pero la ley simplemente nos enseña, mire, número 1, que somos pecadores, que no hay nadie bueno más que Dios. La ley nos deja ver nuestros errores, nuestros pecados,
nuestras debilidades, nuestra insignificancia. La ley, mire, número 2, nos enseña lo siguiente, que nunca podremos ser salvos por seguir los mandamientos o portarnos bien o perseverar hasta el final, porque humanamente nunca podremos hacer lo posible. Solamente podemos entender que Cristo es el único perfecto, nadie más. 3, la ley no es mala, pero nos enseña que no podemos cambiar si Cristo no hace su obra en nosotros. Inténtelo, quizá usted puede cambiar algunas cosas y no va a ser una transformación, va a ser un simplemente cambio de conducta, pero no cambio de corazón. Y usted se va a dar cuenta que no podemos cambiar nuestro corazón, no podemos transformarlo, tiene que ser Cristo quien lo haga. Número 4, la ley no es mala, al contrario, pero la ley simplemente nos enseña que siempre tendremos inseguridad de salvación por nuestras acciones si dependemos de la ley. Porque puede que un día de todos los mandamientos que hay en la Biblia usted siga la mitad, más de la mitad si quiere decirlo así, pero no los tiene todos. Y usted va a vivir con una inseguridad. ¿Y sabe por qué viene la inseguridad? Porque estamos viviendo de lo que la ley dice. Y yo le invito a que entienda este mensaje de parte de Cristo mismo. Él vino no a quebrar la ley, no a romper la ley. Él vino a cumplirla. ¿Y sabe por qué vino a cumplirla? Porque nadie de los seres humanos, yo, usted y quien sea, ha podido vivir la vida a la perfección, ha podido vivir sin pecado, ha podido seguir lo que Dios quiere según está estipulado en la ley. La ley es buena para enseñarnos, pero no para salvarnos. Pero al contrario, la justificación que ahora Él confía es por la fe de Cristo. No solamente la fe en Cristo que Él cree, sino la fe de Cristo, lo que Cristo vivió, cómo lo vivió. Mire, por la fe de Cristo nos puede dar la enseñanza de que Él es quien inicia y completa esa fe, quien pagó el precio por nosotros, quien cumplió toda la ley y quien quita todo el pecado de nuestro ser. Mire, el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Pablo entonces da a conocer que ahora su fe está en Cristo, ya no está en acciones, en seguir ritos, en seguir tradiciones, en seguir la circuncisión física. Ahora que somos la circuncisión espiritual, lo que Cristo ha hecho en nosotros verdaderamente y le servimos a Dios y le adoramos en espíritu y en verdad. Ahora entiendo todo esto y dice, ¿y con el fin de qué? De conocerle. Él mismo, siendo el apóstol Pablo, daba a conocer que él necesitaba conocerle y quería conocerle aún más a Dios. Y el poder de su resurrección, dando a conocer, yo creo que esta vida no es lo único que tenemos. Yo te invito hoy a pensar, si tú no lo estás considerando mucho en tu vida, hay cosas después de esta vida más importantes, mucho más importantes que lo que tengas o no tengas en esta vida. Tú podrás fallar muchas de tus metas en esta vida, pero si fallas la meta después de esta vida, que es la más importante, la meta que Dios tiene para ti, y créeme que Dios también tiene planes para nosotros en esta vida y propósitos, pero somos pasajeros nomás, vamos pasando de este mundo. Y aunque es importante para nosotros este mundo y lo que logremos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en las finanzas, como jóvenes, como solteros, como adultos, como ancianos, como divorciados, como cualquier cosa que tú estés enfrentando, aun cuando tú digas me siento estancado, fracasado, que no estoy logrando llegar a la meta, hay una meta más grande y más importante que lo que logremos en esta vida. Dios puede cambiar lo que estamos pasando aquí, pero te invito también a pensar en la meta que viene más allá. Pablo da a conocer que va a haber una resurrección, que Cristo va a regresar, que nos va a levantar. Si viene cuando estamos vivos, nos va a llevar sin que muramos. Si morimos y viene después, mucho tiempo después, nos va a levantar aunque seamos polvo y los gusanos nos hayan comido. Y quiero terminar con lo siguiente, en estos versos, que es donde entendemos cuál es la meta del apóstol Pablo. ¿Cuál debería ser mi meta, tu meta? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás, ciertamente, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, escuche bien, a la meta. Repita conmigo, prosigo a la meta. Una vez más, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseña en estos momentos que él tenía una meta clara. Y para tener una meta clara necesitamos reconocer lo que él reconoció. Primero,
Él tuvo que reconocer que no lo había alcanzado aún todo. Que en esta vida hay muchas cosas que lograr, pero también después de esta vida hay cosas que lograr. Y esas cosas de la otra vida se logran estando en vida. Por ejemplo, tú dices, ¿cómo puedo pasar una eternidad con Dios para siempre estar con Él? Eso lo decides en vida. Ya muerto, ya no puedes tomar una decisión al respecto. ¿Cómo puedo yo recibir todas esas recompensas que dice la Biblia y las coronas y los galardones? Todo eso lo vas a recibir en aquella siguiente vida, pero lo vas a lograr a través de lo que decidas en esta vida. El apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado aún. Él reconoce esto, él no es perfecto. Él quiere imitar a Cristo, quiere seguir adelante. Pero él entonces entiende su realidad y su situación y dice, y yo por eso hago una sola cosa. ¿Y qué es? Olvido el pasado. ¿Sabes? A veces no podemos seguir a la meta porque no olvidamos el pasado, seguimos recordando el pasado, seguimos estancados en el pasado. Hay una meta y tienes que ver hacia adelante. La meta no se puede lograr si tú vas viendo hacia atrás. Cuando tú vas manejando un carro es imposible estar viendo hacia atrás y querer manejar hacia una dirección adelante. Cuando tú ves hacia atrás lo que haces es que te detienes y ya no sigues a la meta. Y ahí quizá puedes perder hasta el sentido de cuál es mi meta. Pablo decía entonces que yo me extiendo y eso es a lo que tenía adelante. Diciendo, yo con anhelo estoy buscando esto, yo estoy siguiendo adelante, Dios tiene planes para mi vida, Dios tiene propósito en mi ministerio, hay muchas almas que alcanzar. Él tenía bien en claro eso. Déjame hacerte esa pregunta. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué vas a trabajar cada día? Algunos que somos cabeza de hogar, se nos olvida que nuestra meta está a veces al lado de nosotros, está en casa con nosotros, y es que nuestro cónyuge y nuestros hijos puedan ver en nosotros un ejemplo de un creyente que ama a Dios. Y perdemos ese enfoque de lograr eso y vamos hacia un trabajo pensando lograr algo que nos desvía de la meta principal en nuestro propio hogar y nos desvía hasta de la meta que Dios tiene hacia adelante para con nosotros, en servirle, en amarle, en darlo a conocer en todo lugar. Pero logramos un cheque, logramos un carro nuevo, logramos una casa nueva, logramos traer alimento, logramos salir de deudas, logramos comprar regalos, comprar teléfonos a nuestros hijos. Logramos muchas cosas que nos distraen totalmente a veces de la meta principal. Y todo lo que mencioné no tiene nada malo. Qué bueno que logres casa, qué bueno que logres carros, qué bueno que logres ropa para tu familia, alimento, pagar tus biles. Qué bueno, y eso es lo que debemos de hacer todos. Pero eso no es la meta principal de nosotros. Eso simplemente son añadiduras y cosas que le vamos a pedir a Dios y que Él nos va a proveer. Pablo enseña entonces que él se olvida del pasado y sigue a la meta, porque él sabía que él fue llamado por Cristo a ese supremo llamamiento. Tú y yo tenemos un llamado, tú y yo necesitamos establecer cuál es mi meta. ¿Cuál es mi meta como esposo? ¿Cuál es mi meta como padre? ¿Cuál es tu meta como mamá, como esposa, como papá, como esposo, como hijo, como hija? ¿Cuál es tu meta como familiar? ¿Cuál es tu meta como alguien que se dice ser hijo o hija de Dios? ¿Cuál es tu meta? Y si tú puedes decir, mi meta es esta, fíjate ver si tus acciones, tu comportamiento, tus actividades diarias reflejan que vas caminando hacia esa meta o si simplemente estás caminando hacia todos lados, menos hacia esa meta. ¿Qué es lo que nosotros entonces podemos aprender del apóstol Pablo en cuanto a mi meta, su meta de usted, la meta del apóstol Pablo? Si hemos de entender que la meta es amar a Dios con todo nuestro ser y la meta es vivir para Él y servirle a Él, y eso incluye, vamos a bendecir a nuestra gente más cercana a nosotros y servirles a ellos, vamos a servir a la gente de la iglesia, vamos a servir a la gente de la comunidad, vamos a servir a cualquier tipo de persona, no importa la inclinación que esa persona tenga a una religión o a una identidad sexual o a un tipo de idioma o a un tipo de teología, usted y yo vamos a poder servir a todo el mundo. Por eso es que mi meta, su meta, según el mensaje del apóstol Pablo, pudiera ser lo siguiente. Número uno, que Cristo debe de ser mi todo. Yo me levanto en la mañana, usted se levanta porque Dios nos da vida. En ese momento pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a amarte con todo mi ser, buscarte, servirte. Que Cristo sea nuestro todo. Número dos, que reconozcamos cada día, nunca vamos a ser perfectos. ¿Sabe? A veces el enemigo nos engaña y nos hace sentir bien mal. Porque pecamos, fallamos y no hacemos lo que Dios quiere muchas veces. Pero ¿sabe qué? Venga ante Dios, vengamos ante Dios, pidámosle perdón. Pero reconozcamos, nunca, escuche bien, nunca seremos perfectos.
Yo sé que hay gente que espera que porque venimos a la iglesia y leemos la Biblia y oramos y ayunamos y diezmamos y ofrendamos y hacemos muchas cosas. Hay gente que dice, ay, ¿de qué te sirve tanto la iglesia? Yo simplemente, para contestar a veces a esas personas, que no es la manera de contestar, yo no les recomiendo esto, pero esto para contestar simplemente yo diría, pues imagínate si yendo yo a la iglesia así soy, imagínate si no viniera. Imagínate cómo yo sería si realmente Dios no me importara, si ahorita soy como soy, imagínate sería mucho peor. Si ahorita pienso mal, si ahorita soy grosero, si ahorita tomo, si ahorita me drogo, si ahorita peleo, si ahorita hago tantas cosas malas, que vengo a la iglesia, que busco yo, imagínate cómo yo sería si no tuviera ese deseo. Nadie es perfecto, pero Cristo nos puede cambiar. Debemos entonces en nuestra meta entender número 3 que no debo de confiar en mi religión, no debo de confiar en mi iglesia, en mi denominación, debo de confiar totalmente en Cristo, no por obras. Escuche bien, usted y yo no somos salvos por obras, ni por ser buenas personas, ni portarnos bien. Número 4, nosotros necesitamos reconocer que nuestra meta tiene que incluir el que mientras vivamos hay propósito de Dios en nuestra vida. Si usted tiene vida, Dios tiene una meta para usted, tiene un propósito, no desperdicie su tiempo. Número 5, debo buscar el crecimiento todos los días en mi vida espiritual, emocional, en la palabra, soltando el pasado y mirando lo que Dios tiene adelante. Y terminamos. Número 6, mi meta, su meta, lo que debemos de aprender el apóstol Pablo es que necesitamos tener la meta bien en claro. Dios es el primero en nuestra vida y cuando Dios es primero, todo lo demás se va a dar en su lugar. Yo te invito que ahí donde estás, si tú deseas aceptar a Cristo, entregarle tu vida y decirle, Dios, yo quiero que mi meta seas tú, que mi meta cada día sea amarte y amar a mi prójimo. Si ese es tu deseo, si tú dices que mi meta sea que hoy tú me perdones y ya no confíe en las obras o en la religión, sino que confíe en Cristo solamente, si esa es tu meta, yo te invito el día de hoy. Ahí donde estás, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo, repítela audiblemente. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, y te pido que me ayudes a que tú seas cada día mi pensamiento, mi meta. Recibo tu salvación y tu perdón y me arrepiento de todo pecado y te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo de hoy en adelante a hacer tu voluntad como tú quieres. Gracias por amarme y gracias por perdonarme en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que ya son creyentes, yo te invito. Sea Dios nuestra meta, sea el servirle nuestra meta, sea el honrarle nuestra meta. Si ese es tu deseo, levanta tu mano ahí donde tú estás y yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada creyente que está en su hogar con sus manos levantadas diciendo, Dios, quiero que mi meta seas tú, quiero que mi meta sea servirte, quiero que mi meta sea honrarte, quiero que mi meta sea glorificarte y vivir pensando no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, en lo que sigue después de que tú me lleves de este mundo. Te lo pido, Señor, que me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios me les bendiga y qué bendición haber estado con ustedes una vez más. Sígase conectando entre semana y que tenga un bonito día en este día de hoy. Bendiciones.